más de un año. Y hoy va a estar presentado por nuestro secretario. Hola Claudia, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Hernán, del Corredor Placer. Inmobiliario Hernán Iradi. Muchísimas gracias. Claudia. Y nos van a brindar Ya estamos en YouTube. charla. Muy bien, ya estamos transmitiendo en YouTube en vivo. Buenas tardes a todos, los saludo también a todos los que están en la plataforma, y bienvenidos a esta nueva charla que nos brinda el Colegio, disculpen, Colegio Profesional Inmobiliario, en la cual hoy nos convoca Estrategias para un Trabajo Seguro en Pandemia. Va a estar presentado por nuestro secretario, el Corredor Inmobiliario Hernán Iradi, y tendríamos la participación de 3 disertantes hoy, un lujo. Realmente tenemos personal de la salud, el doctor Juan Carchini, el doctor Emiliano Fiumara y el doctor Diego Slipak. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio también. Y por brindarnos su tiempo para poder, muchas dudas que hay en estos tiempos que estamos atravesando. Vamos a esperar unos minutitos más que se van ingresando tanto a esta sala de chat como también a la charla que se está transmitiendo en vivo a través de YouTube. Aguarden un minutito, así le damos más tiempo para poder presentarlos y que nadie se pierda la charla. Igualmente les voy comentando que todas las charlas que brinda el Colegio Profesional Inmobiliario están alojadas en nuestro canal de YouTube, que es CPI TV USIGBA, en la cual esta también, una vez terminada la exposición, la van a tener disponible para poder reverla en el canal de YouTube, como les dije. Y nuestra dinámica, para algunos u otros que todavía no lo conocen, luego de la disertación y la presentación formal a todos los disertantes, vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Pero mientras ustedes las pueden estar formulando, porque ellas van a ser a través del chat y a través de preguntas y respuestas los que están en el Zoom. Y todos los que están allí en YouTube también las pueden formular por escrito en vivo, que luego de la exposición los vamos a transmitírselas a los doctores. Gracias. Bueno, acá hay muchas gracias, Alberto, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias al arquitecto Alberto García, que también es un disertante de la casa. Muchas gracias. Gracias Cintia, gracias Debbie. Aquí tenemos también el acceso, como verán ahí en el chat todos, el enlace para todos los que no pudieron o no desean, ¿sí? Participar dentro del Zoom, lo pueden hacer a través de YouTube. Ahí está, se lo volvimos a. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Agustín, nuestro equipo técnico. Excelente. Bueno, ya Claudia, pasaron 5 minutitos. ¿te parece que ya pasaron 5 minutos? Excelente. Buenas tardes a todos, a esta nueva charla que nos brinda el Colegio Profesional Inmobiliario. En este encuentro tendremos un tema de estrategias para un trabajo seguro en pandemia. Y nos van a brindar esa charla 3 doctores, un lujo realmente tenerlos. Gracias. El doctor Juan Carchini, el doctor Emiliano Fiumara y el doctor Diego Slipak. Le cedo la palabra a nuestro secretario del Colegio Profesional Inmobiliario, el Corredor Inmobiliario Hernán Iradi, para la presentación formal. Muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Y la verdad que es un orgullo poder tener esta capacitación con la pandemia que está viviendo hoy nuestro país. Y bueno, dar algunas buenas novedades, como decimos, que el año pasado, con la cantidad de capacitaciones que hizo nuestro Colegio Profesional Inmobiliario, casi tuvimos más de 117.000 espectadores.
Y desde lo que va del año, del 2021, ya estamos casi en los 25.000 espectadores. Para nosotros es un orgullo. El colegio no paró un segundo de dar capacitaciones. Y quiero anunciar las próximas 2 capacitaciones que vamos a tener el jueves 20. Es Instagram para corredores inmobiliarios. Y el jueves 27, nuevas modalidades de certificaciones de firmas. Le doy la bienvenida a los doctores, agradecerles, primero por esta charla y segundo por todo lo que están haciendo por nuestro país, arriesgando la vida todos los días, y bueno, que tanto nos hace falta tener el oído y tener una capacitación de los profesionales, porque muchas veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer con un contagio de un empleado, de un familiar, y bueno, a todos lamentablemente nos ha pasado y nos está ocurriendo, así que les doy la bienvenida. Gracias al doctor Carchini, al doctor Fiumara y al doctor Slipak. Y bueno, bienvenidos y los escuchamos atentamente. Y los vamos a interrumpir, ¿no? Porque les vamos a hacer preguntas. Bueno, muchas gracias, Hernán, y obviamente al colegio por el espacio también, y lo que podamos sacar de dudas va a ser bienvenido, y bueno, vamos a arrancar con una problemática que la realidad nos toca a todos, y vamos a tratar de por lo menos hacer un poquito más ameno todo esto, ¿no? Bueno, voy a compartir una presentación, vamos a empezar con eso, así que a ver si tengo habilitado acá. El tema a tocar es estrategias para un trabajo seguro en pandemia. Un segundito. Ahí está. No sé si se ve bien, bárbaro. Bueno, vamos a hablar de estrategias para un trabajo seguro en pandemia, ¿sí? Vamos a abordar distintos temas. Principalmente vamos a hablar de la adaptación del trabajo en pandemia, algo que venimos escuchando hace mucho tiempo, porque es un tema que es la realidad de todos los días. Vamos a hablar de protocolos internos que podemos implementar en la inmobiliaria, y algo importante, que, bueno, el colegio y todos los participantes, o sea, no solo están abocados al trabajo dentro de la institución, sino se realizan visitas, hay exhibiciones, hay firma de escrituras. Entonces es importante también hablar de todas estas cosas para evitar el minimizar y mitigar los contagios que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, después vamos a hablar un poquito de procedimientos ante sospecha, casos confirmados, seguimientos, lo que son los seguimientos epidemiológicos, y algo fundamental es la revisión y evaluación constante de los protocolos que efectuamos. Esto es dinámico, entonces, al ser dinámico, nos encontramos con que esto cambia día a día, y en cada lugar va a ser distinto, entonces, siempre hablar de lo que es la personalización de los protocolos, y cada caso va a ser totalmente distinto. Entonces esto es importante tener en cuenta, de que no todo va a ser estático y todo va a ser igual. Entonces por eso vamos a hablar un poquito de todo esto. Con respecto a la adaptación del trabajo en pandemia, podemos hablar de los protocolos. La realidad que, como dije antes, esto es algo que se habla mucho, lo tenemos escrito, pero a veces no lo podemos implementar de la manera correcta, tanto porque es difícil implementarlo, y aparte porque, como dije antes, es algo que se va cambiando día a día, y las situaciones que se nos presentan son siempre distintas. Entonces, los protocolos que podemos implementar es revisar y adecuar las diferentes tareas fundamentales en base a turnos rotativos del trabajo, y generar disposiciones de descansos. Esto siempre va a ser adaptado al lugar del trabajo, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo una inmobiliaria que tiene 3 empleados, una inmobiliaria que tiene 10 empleados, una inmobiliaria que tiene 15 empleados. Entonces esto nosotros tenemos que tratar de garantizar y prevenir, o sea, y reducir la convivencia simultánea en el mismo espacio. Esto lo podemos hacer de distintas maneras. La virtualidad es algo que nos ayuda mucho, pero a veces el tema de generar turnos rotativos nos va a ayudar muchísimo más, porque ante un caso sospechoso no tenemos no tenemos que realizar el cierre a lo mejor del lugar, y también protegemos a los empleados de forma de un contagio total, ¿no? Ese es un problema que siempre tenemos que tener en cuenta. Vamos a identificar, preguntar y registrar al personal que ingresa al establecimiento si posee alguno de los síntomas de sospecha de COVID.
Se le puede hacer un control de temperatura, siempre, se debe hacer un control de temperatura al personal, obviamente siempre menor a 37,5 grados. Esto es algo que parece básico, pero hay que tener en cuenta que se considera fiebre a un valor de 37,5. Tener un adecuado control de temperatura con termómetros adecuados, son cosas que uno a veces se nos escapan, y con algunas fallas puede generar algún problema. Una correcta higiene de manos al ingreso del establecimiento, se debe utilizar alcohol al 70%, y el refuerzo de higiene de manos de manera constante. Nos solemos realizar tareas, ahora la realidad que todos tenemos un alcohol, casi todos tenemos un alcohol a mano, pero lo importante es utilizarlo constantemente, ¿no? O sea, si vamos al baño, si realizamos alguna tarea, utilizamos elementos que utilizó otra de las personas del personal también, higienizarse constantemente, hacerse la costumbre, que a veces es difícil, pero creo que después de un año que dura esto, ya creo que lo tenemos casi todos implementado, ¿no? Después, esto es importante con respecto a, tenemos que tener el personal tratar de darle elementos de protección personal. Siempre uno habla de tapabocas, es lo posible, los barrijos los establecimientos cambiados nos protege de alguna manera, ya que no sabemos el estado del tapabocas que uno viene de su casa, entonces lo importante es a lo mejor cambiarlo. Esto nos podría dar una mayor protección. Mantener siempre una distancia de 1,5 metros entre empleados. Obviamente eso se va a determinar justamente por el lugar de trabajo, ¿no? El lugar de trabajo sabemos que no siempre es posible mantener esta distancia, entonces tenemos que adecuar las condiciones para que esto sea algo que, o sea, por ejemplo, si tenemos esta distancia de 1,5, no logramos tener esta distancia de 1,5 metros, bueno, tenemos que saber que el uso correcto del barbijo nos va a atenuar la problemática de contagios, entonces siempre tratar de ante algún problema, por ejemplo, que no logremos mantener esta distancia por los ambientes, que el ambiente no es adecuado en el lugar de trabajo, tratar de contrarrestarlo con otro elemento. Evitar el contacto con los ojos, la boca y nariz, no compartir elementos de uso personal, la utilización de mamparas de protección es clave, la ventilación cruzada en el ambiente laboral. Los ambientes ventilados son importantes tenerlos, hay que tener el ambiente ventilado. Realizar una correcta lavada de manos, siempre, y reforzar la higiene en áreas comunes e identificación de elementos personales. A ver, espera que, vamos a ver acá. Quiere acotar algo el doctor Fiumara, un segundito. Doctor, está muteado. Sí, sí, Ahora sí. sí, gracias. Bueno, acá lo que les explicó bien mi compañero es lo que nosotros tenemos que tratar como primera medida es, en el lugar que trabajamos, no generar o generar la menor cantidad de contactos entre nosotros. Entonces, las visiones que él está aportando son las estrategias que nosotros vamos a utilizar en la oficina. Entonces, cuando hablamos de ventilación cruzada, estamos hablando de que hace una corriente de flujo de aire que permita que las partículas de aire produzcan un flujo de corrida. Entonces, de esa manera disminuimos la posibilidad de contagio entre nosotros. Cuando él está hablando de utilizar barreras mecánicas en nuestra distancia, que nosotros vamos a tomar de 1,5 metros, significa que también vamos a disminuir la capacidad de contagio que podamos tener entre nosotros para disminuir la cantidad de contactos estrechos que haya en nuestro lugar de trabajo. Esto que él habló de los jabones, de los alcoholes, es una obviedad, pero ustedes sepan que ustedes van a tomar acciones conscientes en su trabajo y acciones inconscientes. Porque ustedes van a estar conscientes en su lugar de trabajo, en su oficina, con su mampara, con su alcohol en gel, pero van a ir a tomar un café a un lugar común. Y ahí estamos cometiendo un error. Entonces la idea nuestra es, lo que está planteando el doctor es que nosotros disminuyamos la cantidad de gente que está en un turno trabajando para poder mantener estas distancias y que dentro de este protocolo podamos nosotros utilizar también no cometer errores en los momentos que nos relajamos, que es cuando salimos a fumar, cuando salimos a comer,
o cuando tenemos algún elemento que evidentemente estamos teniendo una interrelación entre nosotros. Entonces, a esas cosas estamos apuntando, a disminuir la cantidad de contactos estrechos que nosotros tenemos en nuestra oficina y en nuestro lugar de trabajo. Sepan que el baño es un lugar que se pierde esa posibilidad, entonces tener, discúlpenme, le voy a mostrar algo medio casero, tener un aerosol con alcohol que vos puedas rociar en los lugares donde tocaste la manija del picaporte del baño, si vos querés rociar la tabla del inodoro, o la manija del lavamanos cuando abrís y cerrás la canilla. Entonces, esas son las acciones que nosotros tenemos que tener conscientes y entender que vamos a tener elementos inconscientes como son estos lugares comunes, tomar un café, fumar y lo que ya le acabamos de repetir. ¿Leito? Sí. Un segundito ahí. Sí, disculpen. Ahí le vas a mostrar las imágenes esas. Bueno, acá vemos los elementos comunes. ¿Por qué mostramos esta diapositiva? Parece, como dijo el doctor anteriormente, algo que vemos cotidiano, que vemos todos los días, pero es importante tenerlo, ¿no? La alfombra satinizante, esto es más que nada también encarado al uso de atención al público. La máscara o total face, el total face es importante, más que nada, repetimos, para la atención al público es fundamental, si no contamos muchas veces con las mamparas. Si tenemos las mamparas, la verdad que el total face vendría a ser, lo reemplazaría, pero bueno, sí, a veces para el uso del personal constantemente con mucho público es incómodo y termina siendo un elemento que genera también algo tedioso para el trabajo, ¿no? Tenemos que tratar de tener al empleado cómodo, obviamente, y lo debemos mantener. El uso de alcohol a la entrada, la verdad que, bueno, en este caso mostramos algo con pedal, es de fácil uso y la realidad que está bueno para que cuando llegue el público directamente lo utilice. El correcto uso de barbijo. El barbijo, acá colocamos barbijo quirúrgico. La realidad que en todas las guías, protocolos, vamos a hablar de tapabocas, pero bueno, se recomienda que cuando ingrese alguien al establecimiento se le dé un barbijo de forma quirúrgica. Vemos el panel y la distancia de 1,5 metros. Vamos a hablar un poquito de la atención al público. En lo posible, asignar visitas con turnos. O sea, asignar turnos previos para realizar visitas. Obviamente esto sabemos que es a veces muy difícil porque alguien que espontáneamente se dirige al lugar, a la inmobiliaria, entonces no lo podemos mediar, pero bueno, lo importante es que aunque si es una visita espontánea, procurar mantener los protocolos adecuados. Obviamente, sí, los protocolos hablan de dejar una señalética para la cantidad de público que puede ingresar al establecimiento. Eso va a depender de los metros. Y consideramos que es importante que al ingreso se firme una declaración jurada. Ahora yo la voy a mostrar, esa declaración jurada. Al ingreso al establecimiento, pero también, más que nada, para cuando uno realiza las firmas de contratos o de ventas. Bueno, es importante hacer una declaración jurada. Ahora vamos a explicar por qué esto, ¿no? Lo mismo que para los empleados, la toma de temperatura al ingreso al establecimiento, la entrega de barbijos, que ya lo dijimos, y, lógicamente, la higiene de manos con alcohol al 70%. De forma que lo venimos hablando, y mantener el correcto distanciamiento entre el personal y los clientes, la utilización de la mampara también, o la protección de la máscara. Después, si quieren, vamos a hablar un poquito de la declaración jurada. Vamos a mostrar, les voy a mostrar una muestra acá. Hay un cuestionario acá de seguridad. Siempre el cuestionario tiene es un carácter de declaración jurada. Vamos a colocar el apellido, el nombre, el número de documento. No sé si la están viendo. A ver, un segundito. Vamos a ver, a ver. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo se dirigió al establecimiento? Si fue a pie, en bicicleta, taxi, permiso, vehículo. El estado de salud, si fue caso de COVID, fue caso positivo de COVID-19, si tiene o tuvo fiebre en los últimos días, o uno de los siguientes síntomas. Alguna de estas enfermedades, si las tuvo, y si convive con alguna persona que actualmente sea caso confirmado de COVID-19, o pasó los últimos 14 días, por lo menos 15 minutos, con alguna persona que actualmente es caso confirmado de COVID.
En realidad, ¿por qué vamos a preguntar esto? Porque es lo que se llama contacto estrecho. Después lo vamos a hablar. Regresó de viaje desde otros países o provincias, especificar de dónde. Esto tiene que ver con los lugares donde hay brotes epidemiológicos, ¿no? Con una firma de declaración. La realidad es uno lo suele tener la declaración jurada, pero la realidad es una buena medida epidemiológica porque en el caso de tener algún contagio podemos detectar de dónde vino, ¿no?, el contagio. Y en el caso también de que tengamos algún empleado o alguien del personal enfermo, podemos contactarnos con las personas o los clientes que estuvieron en contacto con ese personal. Eso es fundamental. A ver. Un segundito, vamos a compartir de nuevo la pantalla anterior. ¿Me ven? Sí. Bueno. Perfecto. Con Perdón, respecto a las Diego. visitas, sí. Perdón, perdón que interrumpa, pero acá me estaban dejando ¿No? algo en el chat. Si Sí. esa ficha se puede llegar a compartirla para así, ¿sí? ¿Podría ser? Perfecto. Sí, seguro, seguro. Por las Yo voy preguntas a que nos dejar después dicen. una ficha estándar como para que se pueda, o se la voy a entregar al colegio y ustedes la puedan distribuir, ¿sí? Muchísimas gracias. Así es modificable y obviamente puede ser adaptada al lugar, ¿sí? Excelente. Sí, Algo el tipo doctor para Gemora después quiere modificar. comentar algo. Un segundito. ¿Cómo no? Esa ficha que nosotros le damos es más o menos lo que nosotros creemos que es lo más representativo en cuanto a los síntomas. Es completa, sí, está confeccionada por médicos, es un poquito completa. No es médica, pero está confeccionada por nosotros. Es completa, ¿eh? Así que nosotros sí se las vamos a facilitar para que ustedes la tengan. Bueno, las exhibiciones y las visitas, tanto la firma de las escrituras, siempre en lo posible, lo mismo que hay que tener en cuenta que tratar de tener turnos previos, ¿no? Esto va a mitigar la posibilidad de contactos que sean innecesarios y también podemos prever el hecho de tener todo de antemano, ¿no? Por ejemplo, enviar de antemano la ficha, una ficha epidemiológica en forma de declaración jurada para que alguien la firme de antemano, presentar los papeles de antemano como para que no en el momento se reduzcan los tiempos de contacto, entonces uno podría mandar una escritura para que la lea previamente, entonces en el momento de la firma no tenemos que estar tanto tiempo juntos. Bueno, tener un correcto ambiente ventilado, con correcta desinfección, en el caso de las visitas, ¿no? El hecho de que cuando uno llega a un departamento vacío o un local vacío, si tenemos la posibilidad de tener las ventanas abiertas, el cliente se va a sentir más seguro, ¿no? A lo mejor llega y está todo cerrado y dice, no, ¿qué es esto? A lo mejor se le da un poco de miedo, entonces la ventilación cruzada y la ventilación del lugar va también a generar una mayor seguridad en la persona que va a visitar, ¿no? La reducción en lo posible de la cantidad de personas que concurren a la visita. Por eso también el turno previo, esto puede ayudar a que decirle, bueno, tratemos de, según el lugar que vamos a visitar, que sean una o dos personas, ¿no? En lo posible una persona, ¿no? Sabemos que esto es difícil. Obviamente muchas veces ante una compra o un alquiler van a ir varias personas a tratar de verlo, o las personas que vayan a alquilar, ¿no? O comprar. Realizar una correcta higiene de manos, con alcohol, siempre al 70%. En el caso que sea al 100%, que uno es lo que compra, siempre diluirlo para que sea al 70%. La utilización de tapaboca de forma obligatoria y la utilización de elementos de protección física al personal de la inmobiliaria, tapaboca y total face en lo posible. Bueno, en caso de escritura, evitar bueno, esto es lo que decíamos antes, enviar previamente los escritos para reducir los tiempos de exposición. ¿Sí? Bueno, vamos a dar algo el doctor Jarquín. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco trayendo lo que dice Diego, es un poco lo que venimos haciendo durante todo este último año y adaptándonos de a poco. Pero la idea es que todos los integrantes de la transacción o de los empleados, clientes y demás, sientan la seguridad que están en un lugar seguro y que los estamos cuidando. Eso es fundamental, la idea de transmitir también como firma el hecho de que tanto la declaración jurada como el hecho del cuidado que nosotros tomemos con los clientes
de estar en un lugar cuidado. Pese a que estos protocolos son estáticos y ya los tenemos bastante aprendidos, los que nos demostró la experiencia que pese a la mitigación de los riesgos, el riesgo cero no existe, por lo tanto, y lo que estamos viendo con la actualidad, es que los casos positivos van a surgir, ya sea por contagios intralaborales o extramuros, que es más difícil de controlar. Los casos positivos existen y es ahí a donde entra Soluciones COVID para el hecho de la asistencia en estos casos, porque muchas veces los protocolos tenemos siempre a quien llamar y ver cómo modificarlos y demás, pero la atención personalizada para el hecho de los casos positivos y cuál es el seguimiento epidemiológico, las maniobras a seguir, a veces no es tan fácil. Es importante entender que, como decimos antes, esto es para mitigar los riesgos y esto es una medida dinámica. Es decir, que el hecho de que haya un caso positivo a nosotros nos hace rever si están haciéndose o cumpliéndose los protocolos adecuadamente o hay alguna actividad que hay que modificar. Yo sé que el tiempo nos fue llevando a acostumbrarnos un poco al COVID. Esa costumbre pasó a ser, en algunos casos, relajamiento, y es ahí en donde nosotros empezamos a ver el aumento del número de casos. Si ustedes recuerdan, el año pasado a esta altura, el hecho bueno, más allá de que estábamos más encerrados, era un estado de alarma un poquito más permanente. Hoy, como tenemos una enfermedad un poco más asimilada, a veces esos momentos de relajamiento cada vez son más frecuentes, como que uno, sin darle connotación mágica al virus, por momentos lo olvida. Y en estos momentos es en donde somos más susceptibles a contagiarnos. Existen diferentes estatus. Cuando uno comienza con síntomas, uno se rotula como un caso sospechoso y ahí empieza la línea de llamados para ver cuáles son las acciones a seguir. Es importante que ante esto uno tenga muy claro que lo principal y lo básico en estos tipos de protocolos es que nosotros no generemos contactos estrechos dentro del trabajo y, por otro lado, no trabajemos con síntomas propios o de convivientes. Esos son los dos pilares fundamentales que nosotros tenemos en todos los protocolos. Es decir, si nosotros hacemos un espacio seguro en donde generemos la menos cantidad de contactos estrechos posibles y no vamos a trabajar con síntomas, son los dos pilares que nos van a garantizar una mayor mitigación de riesgo. Por lo tanto, es importante la notificación de la sintomatología y es importante el hecho de contar con la declaración jurada o la revisión permanente de síntomas. Muchas veces, el año pasado, tener fiebre era sinónimo de una causa gravísima. Hoy, con la modalidad de cuarentena más abierta, estamos que hay muchos casos de virus invernales habituales no COVID. Entonces estamos viendo muchos síndromes febriles que llevan a aislamientos y situaciones, ¿sí?, que no tienen que ver necesariamente con COVID. Por eso es importante la declaración, tanto de empleados, clientes y demás, y que nosotros sigamos haciendo ese relevamiento de síntomas. Nosotros, con una buena conducta, un buen relevamiento epidemiológico posterior, no es necesario que frenemos toda la actividad. Es importante que cuando nosotros tenemos un caso, ya sea sospechoso o confirmado de COVID, nosotros vamos a hacer un relevamiento epidemiológico de todos los contactos que haya tenido esa persona, ya sea intralaborales o extralaborales, dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas, ¿sí? Una vez, si se trata de un caso confirmado, vamos a contactar telefónicamente a cada uno de los contactos estrechos y los vamos a rotular si son de alto riesgo o de bajo riesgo. Y vamos a dar las indicaciones necesarias para su aislamiento y posterior política de testeo. Esto es importante porque no todos es necesario aislarlos, y por ahí personas que tuvieron menos contacto, pero con una cuestión más íntima o una situación de menos cuidado, se van a aislar. Eso es importante, por eso es importante todo el cuestionario que nosotros hacemos a los contactos para ir mitigando el riesgo. Y por otro lado, estos contactos, que al principio pueden ser contactos estrechos, pueden positivizarse y llevar otros aislamientos adicionales. La idea es hacer el seguimiento, entregar una ficha con todo el trabajo y las conductas a tomar,
y hacer un relevamiento diario de cómo van se planteando los síntomas de cada contacto estrecho. Es importante también la etapa posterior, porque después de que nosotros tenemos el primer caso positivo, nosotros tenemos que rever y hacer un rebriefing de ver cuáles son las soluciones o cuáles son las cosas perfectibles de los protocolos para evitar o mitigar aún más los riesgos. No sé si hay alguna pregunta. Aquí Luisa está levantando la mano. Luisa, nuestra dinámica es formularla, de ser posible, por escrito. A ver, Luisa, si tenés alguna inquietud en el chat, así lo pueden ver los doctores. A ver, esperamos, a ver. De paso aprovecho y yo les pregunto. Me llama un amigo en la semana y me dice que él tuvo COVID y que ahora tiene COVID la novia, ¿no? Y que el médico le dijo que él se puede quedar que él no tiene riesgo de contagiarse. Le digo, pregúntale bien a tu médico si te podés volver a contagiar. ¿Cómo sería en ese caso? Una persona que ya tuvo y está conviviendo con otra persona que tiene. Bueno. Y esto tiene que ver con un periodo, porque fue muy reciente, él dejó de tenerlo hace unos días. Nos congelamos, ¿no? Hola. ¿Nos congelamos? Sí, me parece que Diego, que está compartiendo pantalla. Es que no sé qué pasó, se quedó. Ah, una pena. Se quedó ahí en el mail de contacto. A ver si vuelven, a ver si podemos ver. A ver si les podés avisar. Ah, ahí está. A ver, ahí están volviendo. No sé ahí están volviendo. A ver. Ahora se ahí había... están volviendo. Ahí está. Porque nos habíamos congelado. ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió la pregunta? Se entendió perfecto la pregunta. En tu caso, los pacientes que son convalecientes de COVID, es decir, que han tenido COVID, permanecen durante 3 meses con el estatus de convaleciente, es decir, no es necesario el aislamiento durante un periodo de 90 días. En el caso que esté pasado esos 90 días, recobra el estatus de contacto estrecho y se debe aislar. Perfecto, perfecto. Y con todo lo que ustedes venían diciendo en esta charla, para definir bien un contacto estrecho, aparte de la familia, ¿qué condiciones tiene que tener? ¿No? Porque uno puede vivir con alguien y ya sabemos que su pareja, su hijo puede tener un contacto estrecho. ¿Cuáles son los otros contactos estrechos que uno puede tener o sin cuidado, que ustedes puedan definir para todos los espectadores y los corredores, ¿no? Cuando uno hace la definición de contacto estrecho, son aquellas personas que han tenido o permanecido en contacto de un paciente de COVID positivo por más de 15 minutos sin protección o menor el distanciamiento de 1,5 metros. También se consideran contactos estrechos aquellos que permanecieron, ¿sí?, más de 3 horas en un lugar cerrado sin la ventilación adecuada. Más de 3 horas. Más de 3 horas, sí. O sea, a ver, vos podés estar en un ambiente laboral que si no tiene la ventilación adecuada, ¿sí?, y estuviste más de 3 horas, se va a considerar este contacto estrecho. Obviamente, esto sin utilización de elementos de protección. Y cada caso es individual, es decir, los niveles de protección, yo estaba con un N95 permanentemente, me lavé, no tuve contacto y demás, entonces pasamos a hacer... O sea, esos 3 pilares son básicos, es decir, el contacto por mayor de 15 minutos, el espacio cerrado por más de 3 horas, la no utilización de protección de barrera o de barbijo. Eso es lo básico. Ahora después se van dando diversas situaciones que se tienen que analizar individualmente. No sé si quedó claro. Bien. Clarísimo. ¿Los chicos a toda edad se pueden hisopar? Porque hoy lo de los colegios que está tan discutido. Bueno, la política de testeo de los chicos, el hisopado no está indicado a menores de 2 años, sí está convalidado por el Ministerio de Salud la utilización de testeos en saliva, es decir, con una muestra única en ayunas de saliva,
los chicos más chicos, una muestra que puede ser de 2 mililitros, que es fácil de obtener, tienen una correlación con el hisopado nasal o nasofaringeo del 80%. Esto estamos hablando para el testeo de pacientes sintomáticos. Cambia cuando son pacientes que son contactos estrechos, que ahí la política es realizar la cuarentena y no una política de testeo. Bien, bien. Nosotros vemos que en nuestros clientes, que la gran mayoría que se vacunaron vienen mucho más relajados, ¿no? Nos está pasando. Y nosotros tenemos que tomar los mismos recaudos, se contagian igual, sabemos que se pueden contagiar, pero con menos riesgos. ¿Es realmente así todo lo que leemos y lo que escuchamos? Bueno, un poco lo que leemos y escuchamos, se fueron derribando grandes verdades de a poco, fuimos transcurriendo la pandemia, o sea, tuvimos grandes verdades que se fueron cayendo, y la verdad que esto es muy dinámico, nadie sostiene un archivo, como yo digo con mis colegas, la verdad que lo que dice uno hoy puede estar refutado dentro de un mes o puede haber variado en forma drástica. El punto está en que nosotros teníamos una meta que era la vacunación y lo veíamos como una panacea, y sobre el pique nos salieron las nuevas variantes o nuevas cepas. No sabemos hoy tampoco cuál es la inmunidad que dejan estas nuevas vacunas, llámese Pfizer, Sputnik o lo que uno quiera poner, porque es algo que estamos hablando de una enfermedad que tiene menos de 18 meses de vida. Entonces, todo está en revisión y todo está en estudio. Lo que sí, esta relajación post-vacunación es habitual, que no es correcta. La realidad es que uno, por más que tenga las 2 dosis de vacuna y demás, tiene que seguir cuidando porque la posibilidad de contagiarse es real, si bien obviamente las vacunas tienen alta cobertura para casos graves. Uno sabe cómo comienza esto, pero no cómo termina. La realidad es que uno no elige con qué cepa se contagia, uno no elige el momento de contagio en su vida individual en el sentido de sus comorbilidades, así que el hecho de que uno esté vacunado no quita que nosotros nos tengamos que seguir cuidando como el primer día. Bien, y también nos pasa muchísimo gente que viene o del interior o del extranjero. ¿Cuáles son hoy los recaudos? Porque eso también fue cambiando, ¿no? Y nos pasa que un cliente nos dice, bueno, yo llego al país tal día o vengo del interior, ¿qué recaudo los inmobiliarios tenemos que tomar con esos clientes? Bueno, el tema del inicio de la pandemia, de los países que venían con alta transmisibilidad, ¿sí? Cambió a nosotros empezar a tener una transmisión comunitaria, ¿sí? Nosotros actualmente somos un país de transmisión comunitaria, por tanto no tendríamos esos recaudos como al inicio de la pandemia de determinados lugares. Lo que sucede ahora, con el arribo de nuevas cepas, es que aquellos pacientes o usuarios de la inmobiliaria que vienen del exterior deberían hacer su aislamiento correcto, porque si bien nosotros sabemos que podemos contagiarnos localmente de COVID, con esta aparición de nuevas cepas, la indicación epidemiológica es que deben resguardarse un aislamiento de por lo menos 7 días para poder volver a tener contacto comunitario, pese al hisopado negativo de ingreso. O sea, que para que quede bien claro, viene una persona del extranjero o del interior, no podría visitar nuestras inmobiliarias transcurrido una semana. En realidad, firma una declaración jurada que él cumple el aislamiento en su domicilio, y eso es una violación al artículo 205 de la ley y que no tendría por qué salir. A ver, está muy acotado el tránsito. Hoy a nuestros aeropuertos no llegan más de 2.000, 3.000 personas y está individualizado, y epidemiología del gobierno de la ciudad o del gobierno de la provincia de Buenos Aires o la entidad los va planteando y va llamando para que se cumpla el aislamiento porque está violando una ley migratoria y de salud. Bien, Por eso, son 7 días. claro, 7 días. por eso también es Bien. importante el resguardo que el colegio puede hacer mediante la utilización de la declaración jurada que que se firme la declaración jurada, porque también es un resguardo para uno, porque en el caso de que haya algún contagio y ese contagio venga de, de- de un, de un cliente, lo tenemos identificado a través de la declaración jurada. Por eso uno a veces, nosotros hacemos hincapié en esa declaración jurada porque es algo que no se suele hacer
y es algo bastante clave en la localización. ¿Cómo podemos rastrear de dónde viene esto? Entonces también es una forma de uno de tener un resguardo también legal para con los empleados que uno tiene también, ¿no? Entonces es importante esa declaración jurada, que después la vamos a pasar, como pidió alguien del colegio, ¿no? Que la vamos a enviar. Yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, sí, para implementar, ¿no? Bien, bien. Y si un empleado de nuestras oficinas tiene COVID, ¿no? ¿Qué tiempo desde que se detecta la enfermedad puede regresar a nuestras oficinas? Porque yo he escuchado 11 días, 15, 10, distintas variables, ¿no? ¿Cuál es realmente el plazo donde uno puede volver al lugar de trabajo, ¿no? Bueno, a ver, hay diferentes protocolos según jurisdicciones, pero bueno, actualmente en la ciudad de Buenos Aires, nosotros sabemos que el paciente infectado de COVID transmite COVID entre 7 y 10 días, ¿sí?, del inicio de los síntomas, ¿sí? Generalmente nosotros no tenemos una positividad muy temprana, es decir, al inicio de la enfermedad. Entonces eso nos permite que con la cobertura de los 10 días, nosotros estemos reaseguro que ese paciente que se introduce nuevamente a la comunidad, ¿sí?, pierda la capacidad infectante, ¿sí? Es importante, sí, el aislamiento por lo menos por 10 días. Bien, bien. ¿Y los que están vacunados contagian menos? ¿Es verdad? ¿Es un mito? Primero que no hay pruebas que confirmen una cosa o la otra, ¿sí? No hay testeos de carga viral en pacientes vacunados, ¿sí? Estaríamos diciendo algo que no lo podríamos asegurar. La realidad es que hacen cuadros más leves, que uno intuye una menor carga viral, pero todo está en su posición, no es algo que te puedo afirmar en forma catedrática. Bien, bien. No sé, Claudia, si vos tenés preguntas. Sí, justamente antes, aguarden un segundito que estoy buscándola. Cintia nos preguntaba si está ya la cepa sudafricana en comunitaria, en AMBA. No en circulación comunitaria, sí se detectó la cepa sudafricana en pacientes que viajaron, por esto digo yo, a ver, todo pasajero que viene del extranjero, si es positivo en el dispositivo de detectar de Ezeiza o de Aeroparque, pasa a un aislamiento en un hotel de la ciudad de Buenos Aires y ese hisopado va directamente al Magellan para tipificar la cepa. Hemos tenido positivos de la cepa sudafricana en este tipo de pasajeros, no en forma comunitaria, ¿sí? Todavía, a ver, es algo que está en estudio y la realidad, por ahora, lo tenemos en estos pacientes en particular. Bien. Correcto, doctor. Hay una de YouTube, si me permiten. Silvina nos pregunta, que no sé si ella se lo perdió, pero dice, ¿qué pasa con los pacientes que ya tuvieron COVID? ¿Puede ser más grave si se vuelven a contagiar? Generalmente las reinfecciones son más leves, pero hablamos un poco también de la individualidad de la enfermedad. Es decir, uno no puede hacer generalizaciones en cuanto a todos los pacientes porque tiene que ver en la etapa vital que nos agarra el COVID. Muchas veces estas reagudizaciones pueden ser por una baja de la inmunosupresión o por un momento particular. El punto está en que generalmente el virus de por sí, el hecho de transitar la enfermedad, deja cierto grado de inmunidad que hace que las veces posteriores o las reinfecciones sean más leves. Esto es lo que estamos viendo con la casuística. Puede variar con las nuevas cepas y eso está en estudio todavía. Otra consulta, doctores, ¿qué nos aconsejan para estar más inmunes mientras no llega la vacuna? Además de los protocolos que ya estamos haciendo. Acá nos dice la colega, vitamina C, vitamina E. Bueno, en esta etapa, todas estas preparaciones magistrales de vacuna, ivermectina y todas esas cosas, en realidad lo más útil y lo más importante son estos protocolos. Y utilizar estos protocolos para disminuir el contacto. Lamentablemente ninguno de los procesos que hablaban vitamina D y todas esas cosas, ninguno de esos procesos dan certeza
por lo menos es lo que, lo que sería la FDA argentina, no los avala, no están avalados. O sea que nosotros no podemos decir, mira, si tomás vitamina C vas a estar mejor, o si tomás calcio todos los días. No, no, no. Acá lo único que nos puede cuidar, por eso el gobierno en ese aspecto restringe los horarios, porque tenemos que disminuir la exposición que hay y de circulación, disminuir los contactos a través de la circulación. O sea que nosotros no podemos recomendar ningún tipo de elemento, ni vitamina, ni nada de eso. Otra de las preguntas, siempre nos dicen, nos tenemos que vacunar contra la gripe igual, nos tenemos que vacunar contra la neumonía igual, ¿eso ayuda? Sí, por supuesto, porque a diferencia del año pasado, donde nosotros todas las patologías típicas invernales las vimos disminuidas un montón por el hecho de la cuarentena, este año están presentes y es importante la vacunación, sobre todo aquellos mayores de 60 años, vacunarse con el antigripal y la vacuna antineumocóxica. Perfecto. No sé, Claudia, si vos tenés más preguntas. Bueno, justamente creo que ya lo respondió el doctor. Decían que a partir de que justamente la vacuna de gripe y la de neumonía, ¿a partir de qué edad? Si tiene menos de 60. La antigripal está indicada. A ver, la antigripal está indicada en todos los pacientes, a toda la población, tengan menor o mayor de 60 años. La indicación es más fuerte en los mayores de 60. Y con respecto a la antineumocóxica, también está más aconsejada en personas mayores de 65 años o que tienen lo que nosotros llamamos comorbilidades, o sea, que tengan enfermedades, que tengan asma, procesos cardíacos o algo que los ponga más sensible ante un cuadro o una enfermedad. Pero como dice el doctor, antigripal sí está aconsejada para todo el mundo y la antineumocóxica para las mayores de 65 años o con enfermedades comórbiles. Bien. Perfecto, clarísimo, y les agradece. Dijo que es muchas gracias, clarísimo. Acá tenemos una pregunta de Humberto Araujo que nos dice, ¿qué pasa con los pasajeros que fueron hisopados en Ezeiza, luego del público conocimiento, ¿no? Que a los 3 minutos le dieron esos resultados? ¿Eso es posible que a los 3 minutos se tenga el resultado del hisopado? A ver, tenemos pruebas que es de test de antígeno, que nosotros denominamos test de antígeno, son test rápidos, que no 3 minutos, son 15 minutos, nosotros podemos tener el resultado. Siempre ese resultado se coteja con una prueba de PCR, ¿sí? Que es el gold estándar o lo más indicado para el diagnóstico. Y estos pacientes específicamente que se testean en Ezeiza, si dan positivos, van las muestras al Mabran para la tipificación de nuevas cepas. Bien. Estamos escuchando en algunos programas de televisión que cuando hay una reunión masiva o algo, usan este tipo de testeo. ¿Los recomiendan? No. Bien. A ver, obviamente no recomendamos las reuniones masivas, es básicamente con lo que estamos peleando. Uno puede tener una política de testeo para una reunión presencial, obviamente menor de 10 personas, pero puede llegar a ser en un lugar cerrado o en un lugar que no cumpla los requerimientos, puede ayudar, pero lo que se desaconseja es la reunión en lugares no aptos, ¿sí? Tengas testeo o no tengas testeo, porque una persona con un testeo negativo puede hacer que a los 48 horas comience con síntomas y transforma a todos los concurrentes en contactos estrechos. Por eso es muy fino el tema de los testeos. Hoy la habitualidad y la pandemia nos hizo acotar mucho las reuniones sociales, sobre todo laborales, ¿no? Yo creo que hoy estamos haciendo un Zoom con muchas personas que por ahí hubiera sido un auditorio hace 2 años. Y la realidad que la metodología fue cambiando. Y la realidad, lo que hoy se puede virtualizar, yo soy partidario de que se virtualice. Yo creo que también hay que tener en cuenta que como dijo el doctor Fiumar, Emiliano, que la utilización correcta de los protocolos es fundamental. Es fundamental. Si no nos alejamos de ese eje, yo creo que bajamos muchísimo el riesgo de contagio.
Entonces, creo que hay que hacer hincapié, por más que a veces es reiterativo y volvemos a lo mismo, y a lo mejor nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, mostramos diapositivas de algo que parece lógico, con el hecho de colocar alcohol y que cuando la alfombra es satinizante y la mampara y el barbijo, pero son cosas que son el mínimo descuido es lo que provoca el contagio. Entonces yo creo que es fundamental tener en cuenta que adecuar los protocolos al lugar y tratar de, obviamente es difícil hacerlo muchas veces porque uno dice, bueno, pero yo no pasa nada, dejo cerrar, abro un poco la ventana y nada más, pero si logramos adecuar, un segundito, si logramos adecuar, o sea, realizar los protocolos de forma adecuada, bajamos muchísimo la tasa de contagio. Y eso es fundamental. Hacer hincapié en algo que es fácil, porque es fácil tratar de implementarlo, o sea, hay que tratar de hacerlo. Si logramos hacer eso y implementar los protocolos, bajamos muchísimo el contagio. A raíz de eso, perdón, a raíz de eso, justamente Cintia nos realiza una consulta. ¿Qué pasa en los taxis que tienen ese plástico y no circula el aire cruzado, ¿no? Por supuesto, ese virus puede quedar pegado en ese nylon feo. Sí, a ver, como decimos siempre, todos los protocolos son para mitigar riesgos. Es decir, el hecho de que haya una protección física, como es la mampara en los taxis, disminuye la posibilidad de contagio. Lo que nosotros aconsejamos es tratar de tocar lo menos posible, bajar los vidrios de la ventanilla, por más que estemos en época invernal, para tratar de lograr algo de circulación, siempre el barbijo puesto y la higienización posterior a la utilización del medio de transporte. Eso es lo que está aconsejado. Ahora, que evite el contagio el hecho de la mampara plástica, no, mitiga los riesgos de contagio. Es tan importante la mampara como la colocación del barbijo, como la higienización posterior con alcohol o alguna solución satinizante posterior a la utilización. Eso es lo más importante. Con respecto a eso, yo tengo una especie como de caminito para hacer en taxi. Trato que la circulación quede cruzada, o sea, ventanilla de adelante del chofer, ventanilla de atrás mía. De esa manera logro la circulación que les digo en flujo. Y para tocar cualquier tipo de manija, vas a bajar la ventanilla o algo, lo que yo le recomiendo a mi mamá, por ejemplo, que use guantes y que lleve alcohol y que toque la manija, puede ser con los guantes o poniéndose alcohol. Normalmente dicen que este virus contamina por el aire, no por los fomites que uno toca, ¿no? Pero yo recomiendo que se pongan alcohol en gel para tocar la manija y que después se vuelvan a poner alcohol en gel para volver a hacer una nueva protección y de esa manera reducir un poco el riesgo en esta situación. Acá hablan del amonio cuaternario. El amonio cuaternario es efectivo, nosotros lo usamos para desinfectar nosotros superficies médicas, no material médico, sino superficies médicas. Trasladaste un paciente en una camilla, algo, lo utilizamos con el modo de dilución que nos recomienda la empresa, nosotros es 1 en 50, porque es el que compramos nosotros concentrado. Fíjense la solución que van a poner, y eso va a servir más que nada para lo que sería la higiene de superficies, porque la higiene en la piel puede traer algún tipo de lesión, y más si la dilución no es la correcta. Entonces, lo que nosotros recomendamos que si van a usar amonio cuaternario, sea para la higiene de superficies, no para el contacto con la piel. Bien, es muy bueno eso para nuestras oficinas, para usarlo, ¿no? Sí. Porque a veces uno usa otro tipo de productos que no es alcohol y sabemos que con esto no lo cubre. Así que muy interesante la pregunta. Excelente, sí, quedó muy claro. Sí, además agrega si se vende un envase con gotero para diluir. Claro, nosotros lo diluimos en estos recipientes pulverizadores. Hay de distintas características, tenemos también los profesionales que son los que se utilizan para lo que sería la parte de jardinería, que tiene presión. Uno utiliza el que quiere. Lo importante es que uno entienda
lo que le dije, lo que recomienda el producto, cómo es efectiva la dilución. Porque lo que va a determinar la efectividad del producto es cómo lo diluyas. Ahí en el chat estaba mirando que decían 20 gotas en un litro, ¿es así? Bueno, yo te dije 1 en 50. Bien. 1 en 50, o sea, en el que nosotros utilizamos ponemos una parte de nuestro producto sobre 50 de agua. Bien. 1 en 50. Hay que ver cómo es la dilución. Si compras Poet, lo que dice Poet, Poet o el que se te ocurra, no sé, Disoform, lo que sea, lo utilizás en la dilución. El amonio cuaternario sí destruye la cápside del virus. Sí, sí. Perfecto. Yo agrego algo, doctores, y eso se puede utilizar también en las prendas, porque uno, con respecto al amonio, ¿no? Digo, si se pueden utilizar en las prendas, porque uno también está en vehículos, o transporte, y queda en la prenda, o simplemente con alcohol 70-30. Ya la prenda quedaría... No, la prenda no. No. En superficie solamente Cuando de vos duración. pulverizás sobre la prenda, podés Sí. hacerlo con el amonio cuaternario, con la A dilución eso me adecuada refería. sobre la prenda. Sí, se puede hacer. Ah, perfecto, se puede Lo que yo hacer. recomiendo es que no Un utilicen el abrigo. amonio para esto. No, Bien. Utilicen el correcto. alcohol O sea, para esto. Ah, También exacto, pueden quedó usar claro. el alcohol en la dilución que dijo el doctor, 30-70, pulverizarlo sobre la superficie corporal, también se puede utilizar también. Excelente. Perfecto. Sí, porque las Sí, a veces prendas vemos quedan... Sí, vemos que vamos a alguna consulta médica y nos hacen girar alrededor y no sabemos lo que nos tiran, ni Bueno, preguntamos. ellos ahí tiran una sustancia relacionada con el hipoclorito de sodio, muy parecida a la lavandina, que pulverizan sobre áreas estándares que la persona cree que tuvo apoyado sobre, te lo dan sobre el dorso de los codos, sobre las piernas, zonas que obviamente estuvieron expuestas a situaciones de suciedad, de roces y de esas cosas. Son unas cámaras que las pueden tener si quieren en inmobiliarias, se compran, que se cargan con una solución de hipoclorito de sodio y rocía, hace como una especie de nube en una cabina y eso es sanitizante. Pero yo creo que con los protocolos que nosotros le dimos y cumpliéndolos, ustedes están sobrados, o sea, están sobrados. Yo te digo, si vos tenés la posibilidad de decir, mira, tengo cuatro empleados y podés hacer una tanda de 2 vienen a la mañana y 2 vienen a la tarde. Y vos de esa manera, si tenés algún problema, tenés que, por alguna circunstancia, tenés que decir a este bloque de la mañana, lo tengo que aislar, vos tenés a los chicos de la tarde de backup que no tuvieron contacto con ellos. Nosotros lo hicimos así en nuestro servicio, acá con el doctor Carcini. Nosotros teníamos grupos de trabajo y en un momento dijimos, bueno, mira, acá si uno genera contacto estrecho con el otro, yo no puedo parar mi servicio. Entonces hicimos como una especie de tanda en el que unos venían unos días y otros venían otros días. Prácticamente no nos veíamos, nos manejábamos por tema telefónico o por tema así de internet. Entonces, en un momento uno de ellos era un médico y obviamente estaba expuesto a tener la situación, dio positivo, entonces nosotros hicimos la relevancia epidemiológica de quienes estuvieron en contacto, ¿no? Se genera un poco contacto entre ellos porque dentro de estar en un mismo grupo mantuvimos las medidas que dijimos de protocolo y solamente tuvimos que aislar a una parte de ese grupo. No hubo la necesidad de aislarlo todo, pero nosotros ya sabíamos que nosotros que estábamos en casa, ese día haciendo el reposo, teníamos que ir a cubrir a ellos. Entonces, de esa manera, nuestro servicio trabajó con la continuidad que tenía que tener en la pandemia. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes logren, tener una continuidad laboral. Yo sé que ahora está todo parado, está todo mal, pero ustedes, por lo que yo creo intuitivamente, tienen el recurso de las inmobiliarias y los manejos de consorcios, que supongo que debe ser el principal elemento de caja que ustedes deben tener, porque creo que se vendan muchas casas hoy por hoy. Entonces, el hecho es, si ustedes pueden mantener esta situación, la habilidad económica, poderla sostener con estos protocolos, yo no creo que vaya a haber ningún problema. Sí, es muy interesante lo que dice el doctor, porque a veces queda paralizado en la oficina si uno no toma estos Y esa es la recaudos. idea. Pero por eso la parte que nosotros queremos intervenir, más allá de que todos entiendan esto, es que
¿qué actitud tomamos nosotros con los casos positivos o los casos sospechosos? Y ahí es donde nosotros lo que les proponemos a través de este mail es poder intervenir en todo lo que es cómo manejan ustedes epidemiológicamente en su oficina un caso positivo o el hijo de uno de los compañeros de ustedes es positivo. Nos vamos todos al sobre, nos vamos todos y nos aislamos una parte, entonces la revisión de los protocolos, el tema de hacer esos, como yo les digo, gente que entra y no se contacta con otro grupo como para poder hacer la alternancia, y todo eso es lo que nosotros pretendemos, la continuidad laboral de la oficina. ¿Entienden? Perfecto, perfecto. Clarísimo, doctor. Les puedo hacer una pregunta más. Tiene que ver con vacunas, ¿no? Es aconsejable, Nora Carpineta nos dice, es aconsejable después de vacunarse esperar 3 semanas y analizar los anticuerpos. En este caso no es necesario porque no va a cambiar conducta, es decir, si bien decimos que los análisis de anticuerpos permiten saber si nosotros desarrollamos algún tipo de inmunidad, el hecho de que no surjan anticuerpos no quiere decir que no haya una respuesta no humoral, digamos, no basada por anticuerpos que nos dé protección. Y por otro lado, no nos van a vacunar de vuelta. O sea, y no nos vamos a dejar de cuidar, que eso es fundamental. Entonces, al no cambiar conducta, es decir, no haber revacunación y no tener que bajar los brazos en cuanto a los cuidados, carece de sentido el testeo masivo o el testeo de anticuerpos, porque realmente con la escasez de vacunas que hay, en este momento, no va a haber una segunda dosis prontamente, una segunda vacunación, digamos. Bien. Bueno, bien. Perdón. ¿Quieren agregar algo más? No, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, sí, acá, bueno, Cintia nos agrega, pero esto es un poquito, no sé si puedo hacerlo, o sea, si lo están leyendo, qué tiempo lleva una pandemia, si tienen idea de cuánto va a seguir eso. Bueno. El tema es un poco inédito. La Ah. realidad que el desarrollo de una vacuna en un año y medio es inédito. Si nosotros nos retrotraemos a la pandemia de la fiebre española del siglo pasado, duró 4 o 5 años, pero no se desarrolló ninguna vacuna y murió 1/3 de la población. Hoy por hoy no sabemos ni cuánto va a durar, si va a haber nuevas pandemias. Hoy un pato enfermo en Nueva Zelanda repercute en Buenos Aires a la semana. Entonces estamos un poco llegados a este mundo globalizado que tenemos. Yo creo que también hay que adaptarse a la nueva mecánica laboral y situación de todos, ¿no? Porque nos cambió a todos, lo familiar y lo laboral. Entonces, mientras nos podamos adaptar a todo esto, yo creo que la palabra es adaptarse, ¿no? Al no saber, al tener, aparte, todo esto genera incertidumbre en todos. Entonces eso también genera relajación muchas veces, con el tiempo de incertidumbre. Entonces lo importante es adaptarse, ¿no? Adaptarse y poder salir de esto de la mejor manera posible. Por eso también es importante hacer hincapié en los protocolos, las políticas de testeos y hacer bien los seguimientos adecuados. Perdón, un segundito. Ay. Sí, están... ahí está, ahora se cortó. Ahora, perfecto. Se había cortado los micrófonos, sí. Sí, perfecto. Gracias a Dios. Sí, ¿Tiene una pregunta? No, o sea, hay muchos agradecimientos y felicitaciones, por supuesto, por dedicarnos este tiempo. Ya estamos con el tiempo, Hernán, o sea, que realmente no queremos abusar justamente del tiempo de ustedes. No sé si quieren dar una conclusión y ya liberarlos, porque sé que están muy ocupados y... No, básicamente agradecer el espacio y difundir que
tenemos que seguirnos cuidando. Hoy la responsabilidad individual depende de la salud de todos y es importante que tratemos de seguirnos cuidándose entre todos, que eso es lo importante. Muchas gracias, Juan. No, por favor. No, por favor, el doctor Juan Carchini, el doctor Emiliano Fiumara, que nos dio un montón de consejos también, todos, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, los agradecidos gracias. somos todos nosotros y en seguir sus consejos y seguir cuidándonos más todavía. Más Bueno, y más. muchísimas gracias. Gracias por la No, y atención. gracias a ustedes Hasta luego. por todo lo que hacen por todos, realmente. Muchas gracias Gracias. por dedicar su tiempo. Hernán, estás muteado. Si les agradecemos, ¿querés dar una...? Ahí estoy, ahí volví. Ahí estás, ahí Bueno, volvió. sí, ahí agradecerles de corazón, excelente la charla, y a todos los corredores inmobiliarios, que esto lo pueden ver por el canal de YouTube, y bueno, seguimos capacitándonos, y bueno, muchísimas gracias, fue muy útil, y bueno, acá estamos a disposición, y sabemos que podemos contar con ustedes. Por supuesto, Hernán, muchísimas gracias y gracias nuevamente por el espacio y la atención. Un placer enorme. Gracias, Claudia. Como siempre, felicitaciones. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Hernán. Estamos todos agradecidos por todos los consejos y más conocimientos sobre lo que estamos viviendo y transitando en este momento, que siempre nos ayuda para todos. Así que gracias a todos por participar en esta charla. Y bueno, todos los que quieran y no pudieron estar participando en este momento, gracias por todos los agradecimientos y por participar también, lo reitero, porque siempre somos agradecidos en eso, para eso estamos. Y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias, Hernán, por tu apoyo y por todo Por lo favor. que estás haciendo para todos y para el colegio, realmente. Así que Gracias. nos estamos viendo en el próximo encuentro, que va a ser el jueves próximo, y vamos a estar con otro tema que también es de actualidad total, que es tecnológico, es Instagram para corredores inmobiliarios, ¿sí? Va a estar nuestro disertante Kevin Jaimovich, que nos va a dar todos los tips nuevos y todas las herramientas para que podamos seguir aplicándolas al rubro y a nuestra actividad diaria inmobiliaria. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Daniel, gracias, Agustín, nuestro equipo tecnológico, que sin ellos podemos realizar estas charlas. Así que buenas noches a todos y cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Chau, chau. Chao.